Buenas noches, hermanos de la comunidad carismática Jesucristo es el Señor, a todos y a los que están llegando. Y desde aquí, desde Lima, Perú, del distrito de Santiago de Surco, calle Girón Arica 365. El que le habla una vez más, Carlos Bocanegra, por la gracia de Dios, pastor de esta iglesia. Y estamos en la tercera enseñanza del discipulado con respecto a lo que es la fe. Así es que vamos a entender que la fe no solamente es una clase, sino la fe es un estilo de vida. Repita conmigo, la fe no solamente es una clase o una lección, sino un estilo de vida. Eso es lo que tiene que ser la fe, un estilo de vida para todos los cristianos. Un estilo de vida, hay que vivirla. Sí, vivirla. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. De una vez que hemos aceptado a Jesús, Jesús nos dijo que hay una sola persona que nos va a ayudar, que nos va a consolar. Hay que entender de que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y quien inspiró a los hombres para que se escriba desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido la persona del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran, nos va a inspirar a nosotros para poderla interpretar mejor, ¿sí? La Biblia no es de interpretación privada, es de interpretación pública. Todos, en realidad tenemos que entenderla, tenemos que creer la palabra. Así que lo importante en esta tierra es aprender a caminar en fe. Yo sé que no es fácil caminar en fe, pero si nos preparamos, bien preparados, yo creo que sí podemos entrar en un montón de desafíos y podemos muchas veces aplastar muchos problemas nosotros mismos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese camino vivo y nuevo que tú has abierto. Es a través de Jesús. Gracias, nuestro amado Jesús. Gracias por haber ido a la cruz, por haber triunfado en la cruz. Gracias porque en el día tercero te levantaste entre los muertos. La tumba no pudo retenerte, el sepulcro no pudo retenerte, la muerte no te pudo retener, el infierno no pudo retenerte. Por lo tanto te levantaste glorioso, poderoso, estás sentado a la diestra del trono del Padre. Nos has dado vida eterna, nos has justificado, nos has redimido y nos has dejado tu palabra, por lo que te agradecemos. Y en este mismo instante, tú nos hablaste de que el Espíritu Santo es una persona, no es poder, no es energía, sino es una maravillosa persona para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos guíe, es nuestro abogado, Él nos revela la palabra. Por lo tanto, amado Espíritu Santo, a todos los que estamos aquí, a todos los que están conectándose y están conectados, guíanos, Espíritu Santo, que nuestros corazones estén receptivos, totalmente receptivos para recibir esa buena semilla incorruptible y inmarcesible que es tu palabra. Gracias, muchísimas gracias. Y todo el pueblo de Dios da un fuerte amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos que ir entendiendo y aprendiendo algo muy importante. El hombre, nosotros somos un ser tripartito. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Así que una vez más lo volvemos a repetir. Yo soy un espíritu. Una vez más, yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de este cuerpo. Ahí vivimos nosotros. ¿Ves? Así que nosotros somos un ser espiritual. Y para ser personas de fe hay que entender de que la fe no es del cuerpo, la fe no es del alma, la fe es del espíritu. Pero de todas maneras la palabra tiene que entrar por la mente, el alma, hasta que baje al espíritu. Cuando no rechazamos y la confesamos, la declaramos, la palabra va a venir a nuestro espíritu. Una vez que la palabra se mete en el espíritu, nadie la saca. ¿Por qué? Todos creo que hemos escuchado decirte que en el área en la cual nosotros debemos batallar contra toda tentación es en el ámbito, en el área del espíritu. Ahí siempre vamos a vencer. Por eso que una vez estaba escuchando un testimonio, escuchando un mensaje que decía de que cuando a las águilas no se les prende a veces la serpiente, entonces el águila lo que hace es elevarse, porque la serpiente, si bien es cierto, es un artista, la serpiente es poderosísima mientras esté en la tierra, pero cuando está en el aire es inútil. Por lo tanto, el águila se eleva, y una vez que se ha elevado tan alto, la serpiente tiene que soltarse, cae y muere. Mírenme, interesante, ¿no? Y por eso que
vamos a entender que la fe es del Espíritu, no es de la mente. Porque si la fe fuese de la mente, sería por la razón. Y aquí no tiene que ver nada la razón. Aquí lo que tiene que ver es nuestro espíritu. Entonces, hay que ver también la bendición de Abraham. Así que estamos en esta parte, ¿no? Pero vamos a ir culminando. Dice en el subtítulo, una enseñanza de confesión correcta, la veremos a través del autor y consumador de la fe, ¿cierto? En Hebreos capítulo 12 sabemos que el autor y consumador de la fe es Jesús. Repite conmigo, autor y consumador de la fe. Dice fe, esperanza y amor, pero la que va a perdurar y la que va a quedar no es la fe, no es la esperanza, es el amor. Pero la fe y la esperanza nos van a ayudar mientras estemos en esta tierra. Una vez que estemos en la presencia de Dios, no necesitas fe, no necesitas esperanza. Solamente lo que queda es la esencia, lo que es el amor. Entonces, Dios, en realidad, ¿no? Cuando le envía a Jesús, van a ver ustedes esa confesión que declara Él, ¿no? Vamos a ir a Juan en el capítulo 12, en el verso 49. Juan capítulo 12, verso 49. Y escuchen lo que Jesús está hablando. Por favor, escuchen lo que Jesús está hablando. Queremos ser gente de fe. Escuchen lo que Jesús está declarando ahí. Dice ahí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Atentos, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Quiere decir que todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hablaba, era porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. ¿Ves? Miren, qué interesante. Es por eso que cuando por primera vez fui a estudiar, porque usted sabe, hermano, una cosa es ir los domingos a una iglesia, los días miércoles a una iglesia, escuchar el mensaje, pero a un discipulado, a una enseñanza es, ¿cómo les puedo explicar, hermano? Uno es cuantitativo y lo otro es cualitativo. Te da tanta sustancia, te da tanta enseñanza y estamos conectados ahí. Entonces yo le pregunté a un ministro, ¿cómo podría ser yo una persona de fe? Y creo que les comenté que yo me cerré 3 días para poder estudiar toda la vida de Abraham. Comencé a estudiar toda la vida de Abraham. Le dije, quiero ser una persona de fe. ¿Quieres ser una persona de fe? Míralo, Abraham. ¿Cómo hablaba Abraham? ¿Cómo caminaba Abraham? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo pensaba Abraham? Ahí está todo en la palabra. Así que comencé a buscarlo, Abraham, lo buscaba. Donde iba buscando, lo buscaba Abraham. Y ahí me iba deteniendo para ver cómo hablaba, ¿cierto? Cómo hablaba él. Y fue interesante, ¿por qué? Porque me ayudó en realidad a ser una persona de fe. Usted sabe que estamos expuestos a la burla, no hemos sido redimidos de la burla. La burla siempre va a haber, siempre va a haber burla. Y mayormente con la gente de fe. Por lo tanto, eso tienes que dejarlo de lado, no te sientas mal. Deja que el mundo se pueda burlar de ti. Se burlaron de Noé, se burlaron de Abraham, se burlaron de muchos hombres de Dios. Así que tú sigue creyendo, no te sientas menos. Entonces, miren, Jesús le está diciendo. Entonces, en esa época, como todo cristiano, cuando uno recién nace, tiene hambre de la palabra y queremos escuchar de aquí y de allá. Creemos que todo lo que se enseña de Dios, todo es bueno, todo es correcto, ¿no? Pero hay que también saber de dónde recibimos. Así es que, gracias a Dios, puede ser preparado por mucha gente de línea de fe, de una tremenda línea de fe. Y eso es importante, ¿no? Veamos a Jesús. Si lo vemos en la barca y donde hay tormento, donde hay frío, hay aire fuerte, nunca lo vamos a escuchar. O me muero de frío, me muero de hambre, ¿ves? O sea, jamás lo vamos a escuchar, pero sin embargo ese lenguaje aún todavía está metido en los cristianos. Me muero de hambre, me muero de frío, no tengo nada, imposible. Entonces ese lenguaje tiene que ir saliendo. Poco a poco te vas a caer, dar veredictos. Ese lenguaje comencé a sacarlo, poco a poco a sacarlo, ser cortante, y tuve que ir aprendiendo de que cuando Jesús hablaba, Él no hablaba por sí mismo. Todo lo que el Padre le había enviado, Él declaraba, Él lo hablaba. Él hablaba las promesas, Él decía, yo soy. Aparentemente cualquiera que lo mira a Jesús, lo mira como un egoísta, ¿ves?
lo mira como un egoísta, pero Jesús no está hablando nada de egoísmo. Sencillamente Él está declarando en su humildad lo que Él era, o no, lo que Él era a través del Padre. Es igual, si nosotros declaramos lo que somos por la obra redentora de Jesús, nosotros no somos egoístas. Aunque aparentemente se pudiera presumir como egoísta altanero, pero no. Si yo digo, yo soy justo, yo soy justo. Miren, allá por el año 85, el año 90, decir a la gente en una iglesia, levanten la mano todos los que son justos. Nadie se atrevía a levantar la mano. Porque en la Escritura dice, no hay justo aún ni uno. Entonces se leía esa parte de la Escritura, no, ni uno es justo, acá nadie es justo. Miren, pero no se dan cuenta que el apóstol Pablo, cuando dice, no, estaba hablando conforme a la ley. Conforme a la ley no había ni un justo. Pero en el nuevo nacimiento, por la obra redentora, los que aceptamos a Jesús, todos somos justos. Significa declarados inocentes. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántos justos hay acá? Levanten la mano. ¿Pueden bajar la mano? Claro, porque somos justos. Dile a tu hermano que está a tu lado, somos justos. Ahora, dite a ti mismo, yo soy justo. Entonces alguien te escucha y te dice, no, tú no eres justo porque yo te conozco tu vida pasada, tú eras así. Yo no soy esa persona, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, entonces soy justo. Para caminar en fe, tienes que entender que eres justo. ¿Por qué? Porque el justo sabe que fue perdonado. ¿Ve? El justo sabe que Dios lo ama, sabe de que su pasado no tiene ninguna fuerza, en realidad, no, para vivir tu presente. Así es que tenemos que creerlo. Si es que tuve que ir cambiando mi lenguaje, tuve que ir meditando, así que cada enseñanza que recibía no la dejaba ahí, me iba a mi casa y decía, nunca más diré, me muero de hambre, me muero de frío, no tengo plata, soy esto, soy lo otro. No, dije, voy a cambiar mi lenguaje, lo voy a cambiar, lo voy a sustituir, voy a cambiarlo por la palabra de Dios. Así que comencé a cambiarlo. ¿Han escuchado? Ya me enfermé. Estoy enfermo, ¿ves? Miren, cámbienlo. Así es que, gracias, por allá de Jesús soy sano. Entonces hay que ir cambiando todo esto porque es importante. Y eso depende de ustedes, depende totalmente de ustedes. Ya están recibiendo la palabra y tenemos que ir avanzando. Entonces, una enseñanza de confesión correcta. Jesús nunca habló nada incorrecto. Mírenlo ahí, en la Biblia. Cada vez que vean la palabra, no lo van a estar escuchando, hermano, con palabras incorrectas. Todo lo que él hablaba estaba dentro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Listos? Entonces, cuando Abraham es llamado, ¿cierto? Abraham es príncipe exaltado. Abraham es padre de multitudes. Cuando Dios lo llama, Dios lo bendice. Pero mucha gente piensa de que Dios solamente bendice un área de tu vida. Y mayormente creen que bendice tu área espiritual. Pero no entienden que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y cuando habla de con toda tu alma, con toda tu mente, está diciendo, ámalo con todas emociones, con tus sentimientos. Pero ¿qué sentimiento y qué emociones? ¿Negativos o positivos? Positivos, ¿verdad? Por eso que cuando uno ora, nunca debe entrar de frente a la presencia de Dios, avasallando y hablando. No, hay que calmarse. Si tienes un problema, primero piensa en las promesas. ¿Qué promesa hay para el problema que estás viviendo, que te ha venido? ¿Qué promesa hay? Una vez que tú entiendas qué promesa hay para ti, de acuerdo al problema que te ha venido, entonces tú oras con la promesa. Cuando tú oras con la promesa, entonces tú oras diferente, porque tú puedes decirle, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, porque a pesar del problema que estoy pasando, tu palabra me dice, Señor, y yo te doy gracias
Padre, y ya comienzas a agradecerle, ¿ves? Y vas a terminar diferente. Vas a terminar diferente. Pero si la gente entra, disculpen esta expresión, llorando, mira Señor, tengo este problema, y hablas toda la oración, los 20, 30 minutos de tu problema, vas a seguir llorando, terminas de orar, seguirás llorando, ¿verdad? Sé por qué lo que te digo. Pero si tú entras con la promesa, y hablas la promesa y le das gracias a Dios, y como vimos en el tema anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué las oraciones terminan con acción de gracias? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si yo sé que Él me oye, ¿sí?, en las cosas que le he pedido, entonces ya las tengo, ¿ve? Y si ya las tengo, ¿qué tengo que decirle? Gracias, 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 gracias. Sí que no es fácil, yo sé que no es nada fácil para muchos. Si tienes a papá, mamá, a un niño, a un ser que tú amas tanto, con un diagnóstico en el hospital o en casa, y lo ves mal, lo ves pues no en el estado anímico bueno. Sin embargo, tú vas a hablar de acuerdo a las circunstancias. Se habla de acuerdo a las circunstancias. Pero si tú eres una persona de fe, vas a dominar las circunstancias. Repite conmigo, por fe andamos y no por vista. ¿Ves que vas cambiando? Vas ya aprendiendo, ya vas aprendiendo, ya no estás hablando de acuerdo a las circunstancias. Yo le dije, mi esposa estaba deteriorada, mi esposa se levantaba, se caía al suelo. Los médicos me dijeron, no hay nada que hacer, solamente darle calidad de vida, ya la vista la está perdiendo, ya el tumor ha crecido. No hablaba nada, no pensaba en ello, no pensaba un solo momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha dicho a través de su palabra, en esto pensad. Piensa en lo verdadero, en lo justo, en lo bueno, ¿no? En eso piensa, en eso piensa. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En lo malo o en lo bueno? Pero mayormente las emociones nos llevan a pensar en lo malo y nos guiamos. ¿Por qué? Porque las emociones, cuando tú sientes una emoción negativa, como que tu cuerpo se quiere regocijar en esa emoción negativa. Pero tú tienes que aprender a cortarlo. Eso hace daño, hace mucho daño. No caigan en esos errores. Así que yo me levantaba, no permitía en absoluto de que mi mente me lleve a esas emociones negativas. Eso dependía de mí, dependía totalmente de mí. Si alguien me preguntaba, yo le decía, ¿cómo está? Está muy bien. Ahora, yo no lo decía porque me dijeron que tengo que decirlo, sino yo lo decía porque yo creo en las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque creemos en las promesas de Dios. O sea, hablamos lo que creemos. Mayormente la gente ora por lo que ve. ¿Puedes repetirlo? La gente ora por lo que ve. ¿Ves? La gente ora por lo que ve, pero la gente no ora por lo que cree. O sea, lo importante, lo óptimo es que oremos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y eso es importante, que oremos, comencemos a orar por lo que creemos. Y prepárense para que oren por lo que creen, no por lo que ven. ¿Ves? Jesús le dijeron, está muerta. Y Jesús le dijo, duerme. Está muerta. No, duerme. ¿Ve? Dijeron, faltan 4 meses para la cosecha. Los campos están listos para la cosecha. Cuando el profeta Eliseo estaba en peligro de muerte, porque los sirios, vino un ejército para capturarlo, porque él revelaba al rey de Israel por el Espíritu de Dios y le decía, ¿sabes qué? Cambien de campamento porque vienen los sirios. Así es que cada vez que los sirios estaban listos, preparados para atacarlo, por un espíritu de revelación, ¿cierto? Por palabra de ciencia y conocimiento, palabra de sabiduría, venía el Espíritu Santo sobre él. Él iba y le mandaba una misiva al rey, saca al ejército, saca al pueblo, porque vienen los sirios. Así que los sirios se molestaron, porque decía, alguien está traicionándonos. Y por ahí alguien se levantó y le dijo, no, rey, lo que pasa es que ahí hay profeta de Dios, y su Dios le revela todo a ellos. ¿Y quién es ese hombre? Vayan, búsquenlo, mátenlo. Y cuando fueron a buscarlo, entonces estaba el criado. Así que el criado estaba cuando vio, ¿no? Yo me imagino pues una polvareda de lejos que venían las carretas, los caballos, listos para matar al profeta de Dios. Él fue corriendo y dijo, veo, viene el ejército. El profeta sale y pone manos sobre él y le dice, oh Dios, abre sus ojos para que vea en el ámbito espiritual. Y él vio en el ámbito espiritual
cómo el campamento donde estaban estaba rodeado de ángeles. Gloria a Dios. Estaba rodeado de ángeles. Y dijo, ahora entiendo de que mayor somos nosotros. En otras palabras, ahora entiendo que estamos protegidos, estamos rodeados. ¿Ves? Entonces, no esperes muchas veces ver el ámbito espiritual. No esperes ver. No estés ahí, quiero ver, Señor, quiero ver ángeles, quiero para poder creer. No trates de poder ver para poder creer. Cree para que después puedas ver. Entonces, el criado habló lo que vio, pero el profeta habló lo que él creía. ¿Ves? Lo que él creía. Y eso es importante. Eso es muy, muy importante. Entonces, hay que ver de que Abraham fue bendecido en 3 áreas de su vida. Fue bendecido en su espíritu, aunque no tenía nuevo nacimiento, pero fue bendecido en su espíritu. Fue bendecido en el área del alma, emociones, sentimientos, y fue bendecido en el área material, porque dice que era un hombre sumamente rico, poderoso en esa época. Entonces, pongan eso en su mente y en su corazón, de que Dios, si solamente bendiciese un área de tu vida, no sería un Dios justo, porque quien nos creó fue Él, a nosotros. Por lo tanto, Él no solamente está interesado en un área de tu vida, está interesado en todas las áreas de tu vida. ¿Está interesado en tu cuerpo físico? ¿Está interesado en tu cuerpo físico, sí o no? Sí, sí. ¿Está interesado en tus órganos? Sí, está interesado. Está interesado en cada parte de tu cuerpo, cada órgano. Dios está interesado en cada parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Él no lo creó. Él creó. Entonces, si Él lo creó y está interesado, ¿te quiere sanar? Por supuesto que quiere sanarte. ¿Ves? Por supuesto que quiere sanarte. Después vamos a ver temas importantes con respecto a la sanidad. Todo esto van tomados de la mano. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa de que Dios a veces le está probando. Y si Dios le está probando, si Dios está probando a una persona, ¿ustedes no creen que lo lógico sería, ¿para qué voy al médico si Dios me está probando? Me quedaría con la prueba, ¿cierto? Porque si yo voy al médico, si Dios me está probando, sería un rebelde. Ahora, ¿es malo ir a un médico? No tiene nada de malo, porque los médicos están de la mano con Dios. Así que Dios quiere que seamos sanos, el médico también. Pero jamás pienses de que Dios te está probando con una enfermedad. Si es que por ese lado no va, porque si es que tú le dices, oh, Dios me está probando con una enfermedad, ¿y para qué le pides que te sane? ¿Para qué quieres extender una fe que a veces ni siquiera va a llegar? Porque ya tu mente está pensando de que Dios te está probando. Entonces hay gente que en realidad pierde esa tremenda oportunidad de ser sanado porque le enseñaron de que Dios lo está probando. Ya sabemos que Dios te prueba en 3 áreas. Tu fe, tu fidelidad y tu obediencia. En esas 3 áreas nos prueba. Prueba tu obediencia. Dios no nos va a probar con los que ya nos redimió. Pablo le dice a los Gálatas, bien claro, que las cosas que destruí, si las vuelvo a reedificar, transgresor me hago. Así que Jesús no se hace transgresor de lo que ya nos ha favorecido. Así que Él ya nos ha bendecido, no te va a quitar esa bendición. Si alguien dice que Dios me está quitando la bendición, falso, porque Dios no te quita la bendición. ¿Sabe quién te roba la bendición? Es el diablo, porque él vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Ahora, vamos a ir a un pasaje de suma importancia. Eso está en tercera epístola de Juan, en el verso 2, en la cual dice, amado, yo deseo. Amado, yo deseo. Si quieres ser una persona de fe, tienes que entender esto. Tercera epístola de Juan, en el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Repite conmigo, en todas las cosas. ¿En qué tenemos que ser prosperados? En todas las cosas. Mire, tenemos que ser prosperados en todas las cosas. Pero hay un requisito. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como, ¿cuál es el requisito ahí? Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero el requisito es que mi alma debe ser prosperada. A ver, vamos a ver. Yo sé que aquí hay personas y los que están escuchando ahorita a través del canal, y te voy a enseñar esto,
Cuando tú llegas a una edad que pasa a los 60 y tanto, 65, 70, 70 y tanto, y tienes familia y por ahí que tu autoestima comienza a bajarse por ciertas situaciones, comienzas a decir: soy un estorbo, yo no debería estar acá, mejor me voy para no estar en las discusiones, que soy una carga, que soy esto. Mira tu alma, mira tu alma, mira tus emociones, tus sentimientos. Comienzan a bajar, a bajar. Y eso le sucede a muchas personas, cantidad de personas que quizás no tienen la oportunidad de poder trabajar, no tienen la oportunidad de recibir una pensión, o si la pensión es baja, entonces dicen: no tengo dinero, ¿con qué le voy a dar para que me mantengan mis hijos? Y comienzan a pensar lo peor: mejor creo que me muero, mejor creo que no debería estar acá. Y acuérdense, las enfermedades comienzan a llegarle. Le van a comenzar a llegar las enfermedades porque su autoestima está totalmente baja. Cuando la autoestima baja, también bajan las defensas. Y cuando bajan la defensa, por más medicamentos que tomes, no te hará nada, absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay personas que a veces tienen una casa grande y cuando sus hijos comienzan a crecer y entonces le dicen: papá anda al 5.º piso, papá anda a la cochera a vivir, y entonces sí, ahora ya llegué anciano, ya tengo mi edad, que esto, y comienzan a decaer de tristeza, sentimientos, emociones negativas. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Repita conmigo: en Cristo Jesús tenemos mucho valor. Exacto. Entonces tenga bastante cuidado con eso. Emociones, hay que cuidar nuestras emociones. Los sentimientos y emociones negativas vienen justo por lo que uno está pensando, por lo que uno piensa. Muchas veces también las personas en el matrimonio, cuando no marcha bien el matrimonio, puede ser el esposo, puede ser la esposa, que comienzan a decir: ya no, quizás ya no estoy tan joven como antes, ya no soy una persona apreciada, ahora quizás estás poniendo tus ojos en otra persona y comienzas a sentirte mal, viene la depresión, tu autoestima baja. Tenga bastante cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Mucha gente se enferma. Por eso, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aquí hay algo muy importante y le damos gracias a Dios. No estoy en contra de la prosperidad financiera. No estoy en contra de la prosperidad financiera. No estoy en contra de que la gente debe tener un buen auto, una casa con piscina. Yo le he dicho, yo tengo piscina, por si acaso. Pero ya le hicieron hueco, entonces ya no puedo armarla, ¿ves? ¿No? Entonces tengo que parcharla, pero tengo piscina plástica, lo pongo en la azotea, pero tengo piscina. No es nada malo de que alguien tenga un buen auto, de que tenga una buena casa, una residencia. Si alguien me dice: pastor, yo tengo mi casa de playa y maravilloso, te felicito, en realidad eso es bueno, ¿no? Y si vino por causa de tu trabajo, y si vino con tu honradez, mejor todavía. Si vino porque eres político o eres una persona que le robas impuestos al Estado, ten mucho cuidado, porque en realidad eso no es bueno. Pero si tienes, hermano, una forma correcta, te felicito, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, hay mucha controversia con respecto a esto, ¿no? Mucha controversia, mucha crítica. Acordémonos, hermano, de que desde el Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que lo pone en ciertos lugares de privilegios donde hay oro, y dice: el oro que hay es de buena calidad. O sea, si hay oro, ahora imagínate, hay perlas preciosas, hay tantos minerales costosísimos. Mi pregunta es: ¿quién lo creó? Si Dios, el único creador es Dios. ¿Fue el diablo que creó el oro? ¿Fue el diablo que creó los rubíes? No, fue Dios. Y la pregunta es: ¿para quién lo creó? ¿Para quién lo hizo? Lo hizo para nosotros. ¿Acaso que lo creó para que tú le pongas a tu perro un rubí colgando ahí, no? Una cadena de oro, de plata. No, lo hizo para ti, para nosotros. Para eso lo hizo. Pero la mente a veces dice: no, pero Jesús no usó nada de esas cosas, correcto. Pero lo que yo te estoy diciendo es que Dios creó toda esa riqueza, Cuando José interpretó los sueños a Faraón, Faraón lo llamó
¿cierto? Y le dijo que se inclinara hacia él. Se inclinó, ¿no? ¿Y qué le puso? Una cadena de oro. Y extendió su mano y le puso un anillo de oro. Así que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que José agarró y dijo, mira, yo creo en Dios, yo no lo quiero, acá está el anillo, no, yo soy humilde. No, él lo aceptó. Y dice de que subió en el segundo carro. Repite conmigo, subió en el segundo carro. Y no era el carro de segunda. No, me compré una de segundita para que no digan nada, ¿no? ¿Ves? Entonces, cuando vemos ahí, vamos a ver que Dios no está en contra de que sus hijos sean honrados con cosas valiosas. Pero también nosotros debemos ser muy inteligentes. Si a mí me invitan a predicar a un lugar donde es un pueblo joven, donde hay gente de bajo recurso, tú irías con tu alhaja de oro para demostrar y levanto mi mano para que me vean, porque hieres la débil conciencia de las personas. Le hieres. Ellos te van a criticar y te van a decir, mira que cómo tiene oro, tiene plata. Pero sin embargo, la Escritura no habla que no lo uses, sino lo que nos habla de sabiduría. ¿Por qué? Porque con respecto a las comidas, Pablo también dice, si tú tienes libertad para comer ciertas cosas, hazlo para ti. Pero ten cuidado, no hieras la débil conciencia por quien Cristo murió. ¿Ves? Yo tengo una hija que es soltera. Y, por cierto, como es soltera, tiene su dinero, y para un aniversario a veces me dice, papá, mamá, vamos a cenar. Y nos vamos a cenar, y en realidad que nos lleva a buenos sitios. Y en una oportunidad ella se fue para un lado, yo abrí la carta y los platos eran carísimos. Papá, una foto. Le dije, no, hija, no me tomes foto. Aquí tranquilo nosotros, si quieres tomar una foto para nosotros. Porque no quiero herir la débil conciencia de las personas que digan, mira. Yo sé que de repente un americano, ¿no? Un norteamericano o una persona europea en sus iglesias no tiene ningún tipo de prejuicios. Porque en una oportunidad, cuando yo era un bebito, dije, ¿por qué esos predicadores tienen sus relojes de oro? Y le pregunté a un hombre de Dios, gracias a Dios que no le pregunté a un bebé, le pregunté a una persona madura. Y me dijo, lo que sucede es que en Estados Unidos, si tú vas a comprarte un reloj, siempre te van a vender lo mejor. No es como los países nuestros que tú puedes comprar, y si vas a la tienda, te vas a Miraflores, pues en Miraflores todos los relojes son buenos, y tú tendrías que ir a otro lugar a buscarte uno de una calidad baja y en realidad de acuerdo a tu economía. Pero allá mayormente su economía es fuerte y ellos se compran en realidad lo que está a su alcance. ¿Ve? Por eso, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero en esa cuestión de prosperidad, yo les sugiero a ustedes que siempre sean sabios, bien sabios. Si un día te invitan a predicar en un lugar donde hay mucha necesidad, no vayas con tantas alhajas. No vayas en realidad con cosas que sean costosas, para que no hieras la débil conciencia de las personas. Y muchas veces ellos no conocen la palabra. Y como no conocen la palabra, entonces muchas veces tu presencia como que puede a veces predicarle algo a ellos que en realidad no lo entienden. Bien, entonces vamos con esto. Yo sé de que se habla bastante del evangelio de la prosperidad. En sí el evangelio, la palabra evangelio en el griego es evangelión, que significa buenas nuevas. Para mí, y creo que para todos los que entendemos la escritura, evangelio significa prosperidad. Acuérdense, José estaba en la plataforma de esclavos, ¿cierto? Un esclavo está parado ahí con su taparrabo, no tiene más prendas, y la escritura dice, y José era un varón próspero, porque Dios estaba con él. Entonces decimos, ¿cómo puede ser próspero si no tiene ninguna alhaja, no tiene prenda de vestir, sencillamente es un esclavo? ¿Cómo es próspero? Repite conmigo, próspero
porque Dios estaba con él. O sea, todo aquel que tiene a Jesús, ¿cierto? Todo aquel que tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Próspero. Repita conmigo, somos prósperos. Entonces la gente dice, dólares, euros. No, un momentito. No se trata de eso, hermano. Tampoco estoy en contra de la riqueza, porque Dios ha puesto la riqueza. ¿Ves? Y eso que antiguamente, cuando se predicaba el Evangelio, estoy hablando de hace unos 30 años atrás, alguien iba bien vestido a una iglesia y todos lo miraban raro. Y si alguien tenía dinero, alguien lo miraban como raro, porque decían, los ricos no entrarán en el reino de los cielos. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que los ricos, ¿no?, así como lo toman, entrarán en el reino de los cielos. No. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice bien claro. Clarísimo lo dice la Escritura, ¿no? No dice que los ricos, dice los que confían en la riqueza. Repite conmigo, los que confían en su riqueza. O sea, a ellos se refiere, los que confían en su riqueza. ¿Ve? La Escritura no dice, hermano, de que el dinero sea malo, pero dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. El amor al dinero. ¿Ve? ¿Ha visto gente que dice, te quiero plata, te quiero mucho? El amor al dinero es la raíz de los males. Pero el dinero no es, en realidad, la raíz de los males. Podemos tener mucho dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. ¿Ves? Entonces, ¿pero debemos tener dinero? Por supuesto. Si eres joven, bastante joven, y no te alcanza lo que tú ganas, busca otro trabajo. Entonces tienes dos trabajos, ¿ves? Uno por la mañana, otro por la tarde, y no dejes de congregar. Entonces, vas a ver que vas a superar tu economía. Entonces, vamos a ver esa parte que es bien controversial en las iglesias cristianas. De hecho, de que ahora se predica pues el Evangelio de la prosperidad y todo, cada mensaje que se da es prosperidad económica. Es como que si mamá en casa todos los días te da una sola comida. Yo creo que tampoco debería ser así, ¿no? Todos los días, mamá, todos los días lo mismo, mamá, todos los días lo mismo. En una iglesia tampoco es toda la semana lo mismo, pues, ¿no? Claro, aunque cuando se habla de riqueza, todo está, amén, riqueza, ¿no? Pero no, el Evangelio no todo es riqueza. No habla a cada rato de riqueza, no. Y si me dicen algo, ¿y si Jesús por qué no usaba riqueza? Yo no lo sé, pero yo sí sé que Él es dueño del mundo. Sí, yo sé que Él es el dueño de todo el universo. Es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de todas las cosas preciosísimas que hay. Bien, entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Entonces, nuestra alma, ¿qué es nuestra alma? Mente, emociones, sentimientos. ¿Queremos ser una persona de fe? Tenemos que aprender a que nuestra alma desarrolle conforme a la palabra de Dios. Tiene que desarrollarse conforme a la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que poner mucho de su parte. Tienen que poner bastante de su parte. Traten de cambiar su lenguaje. Traten de cambiarlo. Ese lenguaje, no tengo, no puedo, imposible, mi padre fue pobre, yo seré pobre, mis abuelos se murieron de tal enfermedad, de cáncer, yo también me moriré de cáncer, mi tatarabuelo era diabético, mi tía también, mi abuela, mi mamá también, yo también me moriré de lo mismo. No hablen eso. Cierren su boca, nunca digan de alguna enfermedad me moriré, no hablen eso. Si tenemos que morirnos algún día, nos moriremos o partiremos de ancianos, conforme a la promesa de Dios. O sea, no estén hablando. Si alguien te dice, ¿tienes dinero? Acá no tengo. No, acá no tengo nada. Pedro, no tengo oro. Ya ves, Pedro no tenía oro, no tenía plata. Ya ves, Pedro tenía barcas. ¿Qué dijo Jesús antes de entrar a Samaria? Las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces, ¿qué dice la gente? Ya ves, Jesús no tenía nada. Jesús no tenía nada. Juan capítulo 1, verso 39. Juan capítulo 1, verso 37. Oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús.
Juan 1:37. Juan 1:37. Le siguieron a hablar, no, le oyeron, dice, hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde duermes? ¿Cierto? ¿Dónde comes? ¿Dónde estás con tu familia? Verso 39, le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraban. Y se quedó, como ahí dice, con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora todos digan, Jesús tenía una casa. Jesús tenía una cama. ¿Vieron la Biblia o no la vieron? ¿Tenía o no tenía? Y entonces, ¿por qué dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? ¿Por qué? Porque fue llamado al ministerio completo, toda su vida llamado. Entonces, cuando alguien va al ministerio, de repente Dios te dice, quiero que vayas al África. Qué casualidad que Dios a la mayoría de las personas, qué casualidad que el Espíritu Santo a la mayoría los manda a predicar a los Estados Unidos. La mayoría dice, Dios me mandó a los Estados Unidos. Y hasta ahora no escucho personas, son rarísimas personas que digan, Dios me mandó al África, donde hay tanta escasez, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta pobreza. Qué casualidad que los manda solamente a Estados Unidos, donde las ofrendas son con dólares, cantidad de dólares. Es rarísimo, raro, por eso yo me quedo sorprendido. No escucho decir, y si es que hay, casi no lo dicen. Después uno se entera que Dios los llevó al África y pasaron mucha necesidad, pero ganaron cantidad de almas. Entonces Jesús tenía su casa. Y eso lo declara porque él estaba dentro del ministerio. Y como estaba dentro ya del ministerio, entonces tú muchas veces no tienes el dinero a la mano. ¿Ves? Y como no tienes el dinero a la mano, vas a pasar una necesidad. Vas a tener que dormir. A mí muchas veces, o en otras oportunidades, nos fuimos al sur y nos recibieron en un templo y nos dijeron que podíamos dormir y había unas esteras y nos pusimos unos adobes de almohada, pusimos nuestra ropa y esa fue nuestra cama. ¿Ves? Eran esteras, pero yo en mi casa tenía una cama de 2 plazas, con almohada, con sábana, con frazada, pero eran las circunstancias. Entonces ya saben que Jesús dijo, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso no significa que Jesús no tenía recursos financieros. Él proveyó a sus apóstoles, ¿por cuántos años? 3 años. No durmieron en cama con clavos, no ayunaron 3 años, ellos comían, tomaban desayuno y acuérdense que Jesús llamaba a Judas que tenía la bolsa de dinero porque iban a una fonda a comer y nadie le decía a Jesús, dile que le debes, que no le vamos a pagar hoy día, que le pagamos para el otro mes. No hay, o vámonos y no pagamos. No. El ministerio de Jesús fue un ejemplo, en realidad, de lo que es un verdadero ministerio cristiano. Amén. Entonces, es para quitarle la idea con respecto a lo que es cuestión de dinero, ¿verdad? Para que nadie esté cuestionando, mucho cuestionan del dinero. Entonces, eso es de suma importancia para que puedas caminar libre en tu fe. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Puedes repetirlo? A ver, repítelo. Amado, yo deseo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Vamos, apréndanlo de memoria, declárenlo, medítenlo, piénsenlo, sueñen con eso. Ahora, la palabra prosperidad en la Biblia ha sido mal entendida. ¿Por qué mal entendida? Porque cada vez que se habla de prosperidad, ya en los ojos está dólares, euros. En la mente ya está euros, dólares, y no es así. Dinero, no. La palabra prosperidad en el hebreo es salash. Ahí está, en su guía, salash. T-S-A-L-C-H. Su significado es empujar hacia adelante. Es esforzarse en todo, triunfar en todo, pero a menudo es confundido con dinero. Entonces, cada vez que hablamos de prosperidad, entonces debemos entender que es ir o es empujar hacia adelante, es triunfar, ir siempre hacia el norte. Ahora, la gente lo confunde pues con riqueza.
Una vez más, ¿es malo que alguien tenga riqueza? ¿Es malo que alguien tenga una libreta de ahorro en el banco, ahorrado una buena cantidad de dinero? ¿Es malo? No, en absoluto. Claro que a veces se confunde la escritura, ¿no? Cuando dice Pablo y Timoteo, cuando escriben la carta, y dice que las mujeres no deben ponerse peinados ostentosos. Repite conmigo, peinados ostentosos. Hay también una mala interpretación. La palabra ostentar tenemos que entenderla. Hay que comprender de que Pablo le está mandando una carta. No, Pedro está mandando la carta, Pablo está mandando una carta. Y vamos a ver que ahí habían personas con mucha necesidad. Hay que entender que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano, bajo el dominio romano. Entonces su economía, no de todos, pero de un gran sector, y siempre la mayoría, era de bajos recursos. Sin embargo, las mujeres griegas se vestían muy bien. Las mujeres griegas, de acuerdo a la historia, ven ustedes los libros de Historia Universal, ellos tenían unos peinados altos y se cruzaban unos hilos con plata o con oro. Así, unos hilos. Entonces, muchas mujeres en esa época querían imitar. Entonces, el tratar de imitar a alguien, no teniendo el recurso necesario. Si en este país se gana un mínimo de 1.200, creo, y tu esposo es el único que trabaja y tú no estás trabajando por el momento, y entonces tú quieres irte a un salón de belleza que te van a costar 350 soles, 400 soles, eso se llama ostentar. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero que está ganando tu esposo no es lo suficiente para sustentar tus gastos para tu familia. ¿Ve? O si el esposo quiere comprarse unos zapatos que valen unos Calimón 350 soles y solamente ganas una cantidad mínima, sería ostentar porque estás rompiendo tu presupuesto. Pero ¿qué sucedería si tú ganas 5.000, 6.000 mensual, 7.000 soles mensuales? ¿Qué pasaría? Si te vas a un centro comercial y te compras ropa que vale un par de zapatos que te cueste 400, 500, te vas a un salón de belleza, un tratamiento que te cueste pues 700 soles, ¿es ostentar? No, porque está de acuerdo a tu economía. Por lo tanto, tú no estás ostentando. Pero el que no está ganando en ese momento, no está bien económicamente, sí estaría ostentando. Así que Pablo está mandando, Pedro está hablando de ese tipo de ostentación. No le está diciendo de que la mujer esté bella. No está diciendo eso. No le está diciendo a la mujer no vayas a un salón de belleza y ponte hermosa. No le está diciendo que no lo haga. No, de ninguna manera. Así que hay que quitar todo tipo de prejuicios a un lado, que es parte de lo que es la religiosidad, si queremos caminar en una fe verdadera. Así que estamos listos y continuamos. Hay que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver lo que es prosperidad del alma. Está relacionado, todos lo sabemos, con la renovación de la mente, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, no te conforméis a este siglo. Este siglo, en el griego es eón, no te conformes a este siglo. No te metas en el molde de este mundo. No te metas en el molde de este mundo. No hables como este mundo habla. ¿Ves? No hables como así te digan lo que quieran decirte. A los jóvenes que están acá, no se metan en el molde de ese tipo del mundo, las jergas, ¿no?, de que hay en este mundo, eso doble sentido. No te metas en el molde de este mundo. No, no lo hagas. Quizás tú quieres formar parte del grupo y quieres también entrar en ese lenguaje. Es preferible que no formes parte de ese grupo. Forma tu grupo en la iglesia con cristianos y déjate de formar parte de ese grupo que tú quieres entrar, pero tendrías que tener el mismo lenguaje. No lo hagas. Porque en sí no serías una persona de fe. No desarrollarías una fe fuerte, firme en el Señor. Entonces, hay que tener cuidado, una vez más, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Mucho cuidado. Entonces,
la renovación de nuestra mente exige, así, por eso digo, el Evangelio del Reino es exigente y es desafiante. Repite conmigo, el Evangelio del Reino es exigente y es desafiante. Te desafía, ¿verdad? El Evangelio del Reino te desafía y te exige, es bien exigente, te exige a orar, a pasar un tiempo de oración, y te exige, bien exigente, y te desafía a que pongas mano por una persona, te desafía a que hagas algo en el nombre de Jesús. Entonces eso tenemos que hacerlo. Ahora, hay que aprender a tratar con el temor. Ustedes saben de que en 2 Timoteo 1:7 dice: Dios no me dio un espíritu de temor. O repite conmigo, yo no tengo un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Ves? Repítelo, de amor, de poder, dominio propio. Yo tengo un espíritu de amor, poder, dominio propio. Ahora, ¿puedes dominar las circunstancias? ¿Puedes dominar los pensamientos? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada de ello. En otras palabras, yo no seré esclavo de esas cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía dominio propio. Si yo tengo dominio propio, entonces yo puedo dominarlo. ¿Podemos dominar ciertos pensamientos? Claro. ¿Podemos dominar emociones? La emoción es negativa cuando tu pensamiento es negativo, ¿cierto? Entonces sí podemos dominarlo. Como dice Santiago, implantando la palabra de Dios. Puedo implantarla, puedo quitar un mal pensamiento y cambiarlo por un buen pensamiento. Si yo sé que ese pensamiento me hace sufrir, ¿por qué debo estar sufriendo tanto tiempo? ¿Por qué debo sufrir tanto tiempo? ¿Por qué creen que el Señor le dijo a Josué? ¿Cuántos años cree que tenía? Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Miren lo que le está diciendo. ¿Usted no cree que él entró en un estado como depresivo? Claro, porque él tenía que tomar. Si eso le vino también al profeta Elías. El profeta Elías era tremendo hombre de Dios. Se mató cantidad de profetas de Baal, lo decapitó, pidió fuego, cayó fuego, corrió más rápido que los caballos cuando el rey Acab, ¿cierto? Y él dice que bajó del monte corriendo y llegó primero. Y mire, los caballos, yo no sé cuántos caballos de fuerza tenía, más porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque era profeta. Por eso la gente dice, no, hoy el cabello de Sansón le daba la fuerza. No, no le daba la fuerza, él era juez. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién le daba tanta fuerza a Sansón? ¿El cabello? No, era el Espíritu Santo. ¿Ves? Igual, ¿por qué lo hizo correr más? Lo hizo correr porque Elías tenía el Espíritu Santo sobre él, corrió. Y cuando una mujer, mira, una mujer, la esposa de Acab, el rey Acab, ¿cierto? Le dijo, te voy a matar, le mandó una misiva, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, como has hecho con los profetas. ¿Y qué pasó? Se escondió. Miren, y estuvo en un estado depresivo. Hizo una oración repetitiva. Miren, cuando un cristiano está en estado depresivo, no tiene ni ganas de orar. Y su oración es repetitiva. Igual, yo creo de que ese hombre también, este joven, entró en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque no era fácil conquistar naciones perversas y malvadas. Eran naciones perversas. Ya saben cómo era la muerte a sus enemigos. Sin embargo, el Señor le dijo, no, ya, yo he entregado esa tierra. Él tuvo que aplicar su fe, que ya le había sido entregada. Y le dijo que yo estoy contigo. Mira que te mando. ¿Cómo le dijo? ¿Que te mando qué? Que no temas, no temas, no temas. Por eso que él está diciendo, Dios no me dio espíritu de temor. ¿Para qué? Para no caminar en temor. Entonces, una persona de fe tiene que aprender a tratar con el temor. De todas maneras tienes que aprender a tratar con el temor. ¿Y cómo tengo que tratar con el temor? Yo sé que esto es un proceso, poco a poco. ¿Cómo tratamos con el temor? Uno, tienes que saber que eres una nueva criatura. Tienes que saber que el Espíritu Santo está en ti. Tienes que saber de que las promesas son tuyas, te pertenecen. Tienes que saber que estás rodeado. Tienes que saber que hay ángeles a tu disposición. Todo eso tienes que saberlo sin necesidad de verlo. ¿Se acuerdan cuando Job, ¿no?, estaba pasando ese problema?
Y el diablo, escuchen bien, el diablo le dijo a Dios: tú a Job lo has cercado junto a su familia. A Job y a su familia tú lo has bendecido. Y le has aumentado todos los bienes a él y a su familia. ¿Quién sabía eso? El diablo. Mire, el diablo a veces sabe más que el cristiano que es bendecido. El diablo sabe más de las bendiciones que tú has recibido. Y a veces el cristiano no sabe las bendiciones que ha recibido, pero el diablo sí las sabe. Por eso que trata siempre de robártelas, porque lo sabe. Por eso que nosotros tenemos que aprender, para caminar en fe tenemos que estar bien seguros. Por eso que si hay personas me dicen: pastor, ¿verdad que no lloró? Le dije: no lloró por los problemas cuando su hija se estaba muriendo hace el año, ¿no?, que nació, hace 30 años, y hace 4 años con su esposa. No derramé una sola lágrima. Me puse tan fuerte en el Señor, fuerte me puse en el Señor. Yo a veces me subo a la azotea y me pongo a pensar y digo: Dios mío, la verdad. Y me doy cuenta de que cuando vinieron esos problemas, se cumplió lo que dice en Efesios: por debajo de mis pies. Y cuál supereminente grandeza es su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, tendándole en lugares celestiales, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo entregó por cabeza a la iglesia. Miren, ¿qué somos nosotros? La iglesia. Y yo me pongo a pensar y digo: wow, esos problemas pasaron por debajo de mis pies. Repite conmigo: debajo de mis pies. ¿Por qué debajo de tus pies? Porque somos la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Jesús. Y los problemas, cuando estás en fe, ¿por dónde pasan? Y cuando no estás en fe, con tu Biblia, porque te ha agarrado la mente, ¿ves? Y no estás actuando en la palabra. Yo lo que trato es de ayudarlos, más que todo ayudarlos. Es mi deseo como pastor ayudarlos. Como pastor ayudarlos a levantarse, a entender la palabra y ayudarlos. Una vez que uno va creciendo, mamá le da leche a su bebé. ¿Hasta los cuántos meses le da leche? Hay unos que maman hasta los 5 años. Sí, conozco. 5 años, 4 años, ¿verdad? Y hay unos que hasta los 2 años, 3 añitos están en el pecho. Y después comienzas a darle, ¿no? Chancando la papilla, con la mantequilla, con esto, dándole el hígado chancadito, le vas dando de todo a tu hijo, le vas dando. Y ya llega un momento en que ya no le das papilla, ya no le das leche, ya. Llega un momento en que ya le comienzas a dar. Y ya llega un momento en que, mamá, ya no, yo como solo. ¿Sí o no? Y aquí hay hermanos que deben ya comer solo la palabra de Dios. Como dijo pastor, ¿dónde se encuentra? Juan 3:16, ¿dónde se encuentra eso, pastor? ¿Dónde se encuentra? De tal manera amó Dios al mundo. Y están buscando Juan 3:16. Lo están buscando por los salmos, por Zacarías. No. Yo creo que ya llega un tiempo en que debes aprender tanto la palabra de Dios, ¿cierto? Que debes enseñarle a tantas personas. ¿Dónde se encuentra eso? No, ya debemos crecer. Dile a tu hermano: tenemos que crecer. No se moleste, pero tengo que enseñarles. Le tengo que enseñar. Entonces, esa es la prosperidad del alma, ¿no? En Gálatas capítulo 5, en el verso 23, dice que Dios nos ha dado, ¿no? Ha derramado su amor en nosotros y nos ha dado templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio, es lo mismo. Como fruto está el dominio propio. Ahí está el dominio propio. Como ese dominio, ¿cierto?, toma el control. ¿Por qué ese dominio propio toma el control de la situación? ¿Por qué? Porque la promesa está sobre
está sobre. Yo siempre le cuento un testimonio. ¿No? Tremendo testimonio, y me gozo en el testimonio. Solamente le voy a contar una parte final del testimonio. Recién me había convertido. Tenía poco tiempo de convertido. Así es que en una oportunidad estaba trabajando en una oficina policial, cuando de repente ring el teléfono. Contesté el teléfono y a una persona con grado mucho más alto le están llamando. Dile que no estoy. Puse la mano en el teléfono y le dije: disculpe, soy cristiano, no debo mentir. Esa es una falta gravísima, aunque el reglamento te respalda, pero las jerarquías a veces no respetan el reglamento, como los políticos tampoco la ley, o como los padres tampoco respetan la autoridad que tienen, salen fuera de la autoridad. Y por compromiso lo contestó. Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando tu llamada. Bueno, el asunto está que después que colgó el teléfono, todo lo que me dijo, no pudo decirme más cosas porque habían muchas personas ahí. A saber, mañana, toda la noche me la pasé despierto. Escuchen bien, toda la noche. Yo era un bebé espiritual, bebito. ¿Qué hago? No tenía un solo grado. Ni un solo grado. Al día siguiente iba a suceder la cosa, el asunto. Abro la Biblia empíricamente, y eso no es siempre, por si acaso. Yo era un bebé. Abro la Biblia. Y tampoco voy a decir Sadat, Mesad, no, porque esos son nombres paganos. Ananías, Azarías y Misael. Esos son los nombres bíblicos. Mayormente la gente dice, los cristianos se lo aprenden como Mesad, Sadat y Abednego. No. No es así. Es Ananías, Azarías, Misael. Así tenemos que aprenderlo, con los nombres bíblicos. Y entré y comencé a ver. Primera vez en mi vida que veía eso, cómo estos hombres fueron echados en el horno de fuego. El rey le dijo, los amenazó: si ustedes no se postran, si ustedes no me obedecen, si no hacen tal cosa, serán echados en el horno de fuego. Y ellos le dijeron: sepas, oh rey. No se pusieron lisos, malcriados ni atrevidos. Sepas, oh rey, que no nos postraremos ante la estatua que tú has levantado. Sepas, oh rey, que no nos postraremos ni tampoco vamos a obedecer lo que tú nos has mandado. Porque nuestro Dios, a quien nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Lo leí, se me metió en mi corazón. Dije, tengo la respuesta. Oré y me quedé dormido. A las 7 de la mañana, antes de las 7 ya estaba despierto, bien, esperando cuando entró este alto oficial. Lo saludé y me dijo: pasa. Me acerqué a la distancia y me dio una gritada. Me gritó: ¿qué te has creído? Tu religión. Y me vas a hacer que yo quede como ridículo. No me interesa tu religión. Yo a ti te voy a sancionar, te voy a mandar a Puno, que por aquí, que esto. Me gritó como quiso. Yo estaba ahí solamente diciendo: Espíritu Santo, ayúdame. Cuando él no tenía que decirme, y yo no sé por qué lo dijo, no debió decirlo porque yo no tenía un solo grado, y me dijo: tú sabes quién es mi vara. Me quedé sorprendido porque no tenía por qué decirlo, y yo estaba ahí parado y le dije: ¿y usted sabe cuál es mi vara? ¿Quién es tu vara? Y levanté mi mano y le dije: el Señor, a quien yo sirvo, Él me librará de la sanción y del lugar donde usted me mande. ¡Fuera! Y me fui. Y no me sancionó. Nos hicimos grandes amigos. Me llamaba a que yo predique. Me llamaba a que predique después de la palabra de Dios. Por eso le dije: el evangelio del reino es exigente y desafiante. ¿Quieres ser gente de fe? Entren allí, pero con respeto, con mucho respeto. Miren, porque Dios está viendo tu forma de ser. Está viendo, hermano, y Dios va a ver tu manera de actuar.
¿Ves? Que tú en realidad le sirves con todo su corazón y a ti te va a usar. A ti te va a usar como una persona de fe. Pues este no tiene miedo a nadie. Y ahí me di cuenta cómo Dios te respalda. Cómo Dios te respalda. Y te respalda fuertemente, te respalda. Por eso ahora entiendo cómo el Señor le dijo, ¿no? Yo estoy como muro fortificado de bronce. Se levantarán contra ti, pero no prosperarán, porque yo estoy contigo. Miren. Entonces, hermanos, esto es lo que es la fe. Esto es lo que es la fe. Cómo, en realidad, enfrentar problemas difíciles, pero con respeto, con educación. ¿Ves? Y cómo Dios te va a librar. Y cómo me hizo caer en gran amistad con este hombre. Y me dijo así una oportunidad. Me dio la mano y me dijo, me voy a los Estados Unidos. Él no estaba junto con su esposa. Me dijo, voy a Estados Unidos, voy a mitad con mi esposa. Y yo, me dijo, sí, yo te aseguro y te prometo que seré como tú. Allí aceptaría a Jesús, me dijo. Me quedé encantado. Encantado. Quiere decir, hermano, que todo lo que sucedió, el diablo quería avergonzar, pero quien se llevó la gloria fue Dios. Amén. Qué interesante. Por eso le digo, esta es la prosperidad, ¿no? ¿Cómo vamos a prosperar? Ahora, quiero llevarlos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Mira, vayan allí a 2 epístola de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 34. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, perdón, verso 3 y 4. Segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, verso 3 y 4. ¿Listos? Sí, segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Listos? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dice, ¿te van a ser dadas o ya te fueron dadas? Entonces, atentos, atentos. ¿Quieres ser una persona de fe? Toma esto de ahí. ¿Vas a recibir o ya recibiste? Ya recibiste. Entonces deja de orar, dame Señor. Deja de orar así. Deja de orar así, dame Señor. Gracias porque ya me lo diste, Señor. Espíritu Santo, enséñame a levantarme en fe, a tomar lo que es mío, lo que a mí me pertenece. ¿Saben cuánto le costó a Jesús ganar todo lo que hoy tenemos? Le costó a Jesús para nosotros. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha... ¿No están ahí? ¿O nos va a dar? ¿Ya nos dio o no nos dio? Ya nos dio. Digan todos, ya nos dio. Ya nos dio. Ya lo tenemos. ¿Ves? Ya nos dio, ya lo tenemos. Si ya lo tenemos, ya nos dio. Por eso la forma de leer la Escritura, no lean por leer. Siempre que lean la Escritura, digan al Espíritu Santo, revélame, háblame. Y cuando lean, sean minuciosos. Háganse la pregunta, a ver, ¿qué dice acá? Por medio de las cuales nos ha dado. Y no sigas leyendo. Y nos ha dado presión. No. Anda paso por paso. ¿Ve? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas ya fueron dadas o no. ¿A quién le pertenecen las promesas? A nosotros. ¿Las conoces todas? Para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Apetito desordenado de algo. ¿Ves? De ahí hemos huido. Entonces, ya no las dio. Entonces, todo esto lo va a entender cómo tu alma va prosperando. ¿Cómo prospera mi alma? ¿Ves? Dile a tu hermano, mi alma está prosperando. Ya está prosperando tu alma, ¿ves? Te estás alimentando y el alma va prosperando el alma.
ahí está tu alma prosperando. Ya me fueron dadas. Ya no voy a pedirle. Ya no le voy a pedir. Hermanos, cuando yo tenía la edad, veintitantos años, tenía 6, 7 años de convertido, aún mi pasado me seguía. Aún mi pasado me seguía. Cuando recibí la enseñanza de justificación y redención, comencé algo extraordinario dentro de mí. Entendí justificación. No solamente lo entendí, comencé a vivir la justificación, a vivirla, la justificación. La comencé a vivir dentro de mí, hice carne la justificación, la hice carne para mí. Mi mente nunca más comenzó a condenarse de lo malo que había hecho en el pasado. Miren, por eso le dije, ¿no? Hay personas, yo no estoy de acuerdo con el aborto, nunca lo estaré, pero si alguien en el pasado abortó y aún todavía ese fantasma te sigue, aún todavía se ha convertido como tu verdugo, como tu carcelero, como tu propio juez, entonces tienes que entender que el Señor ya te perdonó. Te perdonó. Y si alguien le dice, Señor, ¿te acuerdas cuando yo cometí? Señor, ya me enteré que es un asesinato. El Señor te va a decir, ¿sabes qué? Hijo o hija, yo te perdoné. Yo te perdoné. Yo te lavé con mi sangre. No tengo recuerdo de ello. ¿Ves? Pero tú sí tienes recuerdo. Eso te lastima. ¿Cómo puede ser una persona de fe viviendo de tu pasado que te lastima? ¿Ves? Entonces quítate eso de tu mente. Siéntete perdonada. Créete perdonada, vive como una mujer perdonada, como un hombre perdonado. Si tú motivaste a la pareja y te sientes mal, bien, una vez más, yo no estoy de acuerdo con ello. Pero hay que entender que Dios nos perdonó. Hay personas, es doloroso saber cuando algún adulto enfermo viola a una niña, a un niño. Es dolorosísimo, muy doloroso. Pero sin embargo, vemos en los titulares de la prensa, eso no tiene perdón de Dios. Yo sé que es tan doloroso, pero por más doloroso que sea, si alguien se arrepiente de todo corazón, mi pregunta es, ¿Dios lo perdona? ¿Seguro? ¿Seguro que lo perdona? Muy bien. Eso es importante. Eso te puede hacer caminar en fe. ¿Ves? Eso te va a hacer caminar en fe. Entonces, vamos a ver ¿por qué no muchas personas siguen aún confesando cosas negativas? A ver, vamos a tomar, porque la persona va a hablar lo que cree. Vamos a tomar el libro de Job. Vamos a tomar el libro de Job, capítulo 1, el verso 5. En la época de Job aún no había ley. En la época de Job no había ley. Por lo tanto, Job no tenía ley. Si no había ley, no se le consideraba pecado. Atentos. ¿Están ahí? Job, capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. ¿Cierto? Ahora, porque decía Job. Todos repitan, porque Job decía. Atentos, atentos. Si tú quieres ser una persona de fe, ten cuidado con lo que dices o hablas. Si tú quieres ser una persona de fe, ten mucho cuidado con lo que tú dices. Ten mucho cuidado. En el mucho hablar se comete pecado, ¿cierto? Santiago dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Tratemos, por todos los medios, tratemos de ser pausados para hablar. Yo hace mucho tiempo, por si acaso no en esta época, había una persona que me llamaba por teléfono y conversábamos. ¿Qué tal? ¿Qué presto? Hablaba. Y verdad que me dolía esta parte de la oreja, tanto el tener el teléfono, porque está en la época del teléfono.
Y me dolía la oreja. Hable. Y a veces mi esposa gritaba, estaba en el segundo piso, por favor, saca la olla que está hirviendo. Y seguía hablando, dejaba el teléfono y me iba. Después regresaba y agarraba y seguía hablando. Después iba y después regresaba y seguía hablando. Después iba de nuevo y seguía hablando. Hablaba, y hablaba tanto, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Hermano, tenga mucho cuidado con hablar demasiado. ¿Por qué? Vas a ver qué es lo que tú dices cuando tú hablas. ¿Quieres ser una persona de fe? Soy cuidadoso con lo que hablas. Dile a tu hermano, sé cuidadoso con lo que hablas. No hay que ser muy ligeros para hablar. ¿Ve? No hay que ser muy ligeros. Sea, tranquilos, ¿no? Ahora, y hablaba, él decía, quizá, ahora dice a Abraham, ¿no? Habrán pecado mis hijos, ¿no? Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, todos los días decía, todos los días, escuchen, todos los días decía. ¿Qué decía? Han pecado. Todos los días decía, han blasfemado. Tú sabes que cuando alguien hace algo malo, ¿está esperando algo bueno o malo? ¿Estás esperando algo malo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué crees que está esperando él? Algo malo. La gente piensa que Dios lo estaba castigando. Dios no lo estaba castigando. Eso vamos a verlo. Entonces, acá existe una comparación con los holocaustos o con el sacrificio que ofrece Abel. Mírenlo a Abel y mírenlo a Job. Miren un momento en Hebreos capítulo 11, verso 4. Rápidamente en Hebreos capítulo 11. Y el capítulo 11 está después del capítulo 10. O sea, lo encuentran bien rapidito. Porque a veces me preguntan, ¿ve? Entonces, listo, 11:4. Y dice, por la fe. Todo repite conmigo, por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Miren, por la fe. La fe tiene su lenguaje, ¿sí o no? Entonces, la fe tiene un lenguaje de fe. Miren Job, su decir, su declaración, su hablar es en Job. Es en temor. Observen, lean, miren la escritura. Miren la escritura ahí. Miren la escritura. Verso 5. Decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. O sea, todos los días hablaba en temor. Todos los días hablaba en temor. Como personas, todos los días. Me muero de hambre, me muero de frío, no hay nada, no tengo. Estás hablando en temor. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Miren. Sin embargo, Habacuc dijo, si algún día me faltare la harina, el ave de corral, si me faltare esto, me faltare lo otro, con todo yo estaré confiando en Dios. Diferente. Miren, ahora estamos ahí, en el capítulo 3, verso 25 del libro de Job. Estamos en Job. Capítulo 3, verso 25. Estamos estudiando para ser personas de fe. Job capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Más que dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, dije, el temor viene por una mala noticia. ¿Cierto? El temor es una imagen. El temor es un asentimiento adelantado de derrota. Ese es el temor.
¿Ves? Cuando hay imagen del temor y tú la mantienes en tu mente, tú lo vas a hablar con tu boca. Y eso es lo que va a producir. Eso es lo que va a producir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo espiritual. Nuestro mundo que vivimos es espiritual. Y este mundo espiritual se rige por palabras. Dice por la fe, no dice no. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que fue hecho, todo lo que vemos fue hecho ¿por qué fue hecho? Por la palabra. Todo fue creado. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra. ¿Quién sustenta lo material? En lo espiritual. Lo espiritual sustenta lo material. ¿Quién sustenta este cuerpo físico material? El espíritu, que es algo espiritual. ¿Ve? Todo este mundo material está siendo sustentado por algo espiritual, por la palabra. Entonces, eso tenemos que ir entendiéndolo. Y él va a decir, y dice, me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo hablaba, me vino. Entonces, ¿quieres ser una persona de fe? ¿Quieres ser una persona de fe? Deja de hablar mal. Deja de meter en tu imagen temores. Por eso que yo siempre le dije, mi verso preferido para mí, ¿no? Salmo 112, verso 7. No tengo temor de malas noticias. Entonces, ¿por qué? Porque las malas noticias que causan temor. Y el temor es una imagen. Suelta esa imagen. Mete la palabra de Dios. Y vas a ver que vas a comenzar a caminar como una persona de fe. Al poco tiempo te vas a dar cuenta. No me vas a decir que no vamos a pasar problemas, vas a pasar un montón de problemas, pero eso significa que tú tienes que caminar sobre los problemas. Y sí lo puedes hacer. Entonces, vamos a observar, y ahí nos vamos a quedar, vamos a observar unos versos bíblicos que tienen que ver con lo que tú crees, con lo que tú dices, o lo que tú confiesas con tu boca, y lo que sucede. Vamos a ir a números 14, 2. Números 14, 2. Números 14, 2. ¿Listos? Yo lo leo del verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cierto? Miren ahora el capítulo 13, verso. No se adelanten. Miren el capítulo 13, verso 31 y 32. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal. Estoy en el capítulo 13, verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que le había reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigante, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Atentos, ¿ah? Atentos. Cuando tú vayas a un trabajo, a buscar un trabajo, nunca mires ese lugar o al gerente como un gigante. Aprende qué ellos producen, qué es lo que dan, qué es lo que brindan. ¿Ves? Y cuando vayas, siempre anda hablando bien.
y no hablando mal. Siempre anda diciendo, caeré en gracia. Caeré en gracia. Repítelo, caeré en gracia. No digas, ay, me tomarán, no sé. No, no dudes. Anda creyendo. Claro que nuestro recurso es, bueno, Dios tiene otra cosa mejor, ¿no? Es nuestro recurso, ¿no? Es el recurso de todo, ¿no? Pero estoy enseñando, ¿no? Entonces, anda creyendo. Siéntete capaz. Si eres capaz, créelo. Y Dios le dijo, vayan y tomen esa tierra, yo les he dado. Vayan. Y ellos comenzaron a hablar mal. Repite conmigo, hablaron mal. ¿Ves? Hablaron mal. Comenzaron, y mira lo que dicen, ojalá nos muriéramos en el desierto. Ahí nos vamos a quedar porque en verdad se murieron. Yo conozco gente que dice así, no me gustaría llegar a la vejez, no voy a llegar a la vejez. Y se mueren antes de llegar a la vejez. Y es cierto. Bien, le damos gracias a Dios. Vamos a orar un momentito. Cerramos nuestros ojos para no distraernos. Y en nuestro corazón sencillamente le decimos gracias, 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 gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti, amado Espíritu Santo. Y todos damos un fuerte amén y amén.